Hola nuevamente. El día de hoy vamos a platicar acerca de los pasos para estructurar una investigación de mercados. Lo primero que tenemos que hacer es ir con el tomador de decisiones, el cual nos va a dar a conocer el problema de decisión administrativa. Recuerden que este problema de decisión administrativa es una pregunta. Una vez que tenemos este problema de decisión administrativa, lo que tenemos que hacer como paso número 2 es que en base a dicho problema hay que generar el problema de investigación de mercados. Recuerden que el problema de investigación de mercados es un enunciado, un párrafo que nos va a permitir conocer las necesidades de información que tenemos del proyecto. ¿Sí? Entonces, es un párrafo que va a resumir qué es lo que tenemos que investigar para contestar al problema de decisión administrativa. Con esta información vamos a generar los componentes específicos. Los componentes específicos van a tener diferentes características, como por ejemplo, son los objetivos específicos de la investigación. Son aspectos que tienes que investigar para resolver el problema. Entonces van a ser aspectos que nos van a ayudar a resolver nuestro problema de investigación de mercados. Deben de ser lo suficientemente amplios como para poder subdividirlos, porque posteriormente los vamos a subdividir en preguntas de investigación. Debes generar tantos componentes como sea necesario. No va a haber un máximo ni un mínimo de componentes. Tienes que generar los que requieras para poder contestar a todo el problema de investigación de mercados, ¿sí? Ayudan a guiar la información y a guiar la investigación, ¿sí? Es importante, por ello, pensar bien cuáles son esos componentes que tú vas a tomar en cuenta. Acuérdate que no te debes de cambiar de carril. Si estamos hablando de una investigación de precio, los componentes deben de ir de la mano de contestar esas dudas del precio que se tienen del producto. Si estamos hablando de una investigación de producto, debe de ir de la mano los componentes de investigar o de darle respuesta a todo lo que tenga que ver con el producto, no la publicidad ni el lugar en el que se va a poner, sino el producto como tal. También es muy importante recordar que son aspectos externos, o sea, son aspectos que nos va a dar a conocer el mercado, que vamos a investigar con la gente. Es por ello que no podemos tener un componente que diga cuáles fueron las ventas de la empresa, porque yo no voy a ir con el cliente y le voy a preguntar cuáles fueron las ventas de la empresa. Eso yo lo voy a ver en mi computadora o en mi libro diario o en mi libro mayor o en el libro diario mayor de la empresa, ¿sí? Otro aspecto importante a tomar en cuenta durante todo el establecimiento de la estructura es que debe de estar en tercera persona, ¿sí? Recuerden que es un reporte y que somos investigadores de mercado. Entonces, la empresa no es de nosotros, sino que es de alguien más. Y esa otra persona es quien va a tomar las decisiones. Por lo mismo, también es importante tomar en cuenta que dentro de los componentes específicos no debes de poner decisiones. Por ejemplo, mejorar la campaña o dar muestras, o sea, porque esas ya son decisiones y tú lo que estás haciendo es investigando para darle información al tomador de decisiones y él es el que va a tomar esa decisión que tú ya estás tomando de antemano sin ni siquiera preguntarle al mercado, ¿sí? Es por eso importante también tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Una vez que tienes tus componentes, entonces vas a generar las preguntas de investigación. Dichas preguntas deben de ser desarrolladas por cada componente específico. Si un componente específico no tiene preguntas de investigación o no encuentras preguntas de investigación, entonces ese componente específico lo más probable es que esté mal establecido. Entonces hay que cambiar el componente. Todos los componentes tienen que tener preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son aspectos que tienes que investigar de cada componente. Entonces, si te fijas, lo que estamos haciendo es ir desmembrando, ¿sí? Ir deshaciendo, ¿sí? La investigación de lo más general a lo particular, ¿sale? De todo lo que tenemos que investigar. El quinto paso es generar las hipótesis. Las hipótesis pueden surgir del problema de decisión administrativa, del problema de investigación de mercados, de los componentes específicos, de las preguntas de investigación, del modelo analítico o de una combinación de varios de estos factores.
Por último, vas a desarrollar el modelo analítico del problema. Recuerda que el modelo analítico puede ser verbal, gráfico o matemático. Tenemos otro video en el que explicamos de qué se trata cada uno de ellos. Listo, ya tienes la estructura de tu investigación. ¿Ves que no es tan difícil? Lo único que tienes que hacer es poner atención en cada uno de los pasos, de tal forma que no te desvíes, sino que vayas de la mano del mismo problema. Por lo cual es importante o es bueno el uso de tablas, que de alguna forma te van a ir guiando en el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, no es restrictivo, no tienes que utilizar la tabla a fuerza. Tú puedes utilizar cualquier otra forma o simplemente desarrollar el texto, ¿sí? O sea, de manera directa sin tener que utilizar tablas. Sin embargo, cuando estás comenzando a generar estructuras de investigaciones de mercado, las tablas son un buen elemento que te puede ayudar a guiar esa estructuración. Vamos a hacer un ejemplo para que te quede más claro. El problema de decisión administrativa, o PDA, es, ¿me conviene establecer una tienda online? Recuerda que ese te lo da el tomador de decisiones, o sea, la persona de la empresa. Realmente en este tú no tienes que hacer nada, simplemente ir y preguntar qué es lo que quiere que investigues. Si la persona no sabe, entonces sí, puedes ayudarle a establecer de una mejor manera esta pregunta, ¿sí? Que va a ser la base de toda la investigación. Una vez que tenemos eso, pasamos al desarrollo del problema de investigación de mercados, o PIM, que en este caso quedaría como investigar los factores que influyen en el cliente al elegir el establecimiento donde realizará la compra, así como las características de la competencia y los servicios que ofrece, ¿sí? Una vez que tenemos eso, pasamos a desarrollar los componentes específicos, los cuales pueden ser los siguientes. ¿Cuáles son las características del target? ¿Qué características tienen los competidores? ¿Qué productos se deben incluir en la tienda? ¿En qué plataforma se debe ubicar la tienda? ¿Y cuáles son las tendencias del mercado? Si te fijas, todos estos componentes se pueden deshacer en más aspectos. Si no se pudieran deshacer, entonces no sería componente, como te había dicho anteriormente. Y también, si tú ya estás tomando decisiones, tampoco es un componente. O sea, yo no puedo poner un componente específico que diga, poner la tienda en Facebook, porque entonces yo ya estoy dando un resultado, o sea, ya estoy tomando una decisión, y esa no es mi función como investigador. El siguiente paso es desarrollar las preguntas de investigación. Recuerda que las preguntas de investigación son por componente. Entonces, aquí utilicé una tabla, como te dije, porque ayuda a establecer de mejor manera toda esta información. Entonces, en la primera columna puse mi problema de investigación de mercados. En este caso es investigar los factores que influyen en el cliente al elegir establecimiento donde realizará las compras, así como las características de la competencia y los servicios que ofrece. Una vez que tengo eso, pues en la siguiente columna pongo mis componentes específicos. Aquí solamente puse 2 para poder establecer el ejemplo. Sin embargo, tú vas a poner todos los componentes que tenga tu investigación. Entonces aquí puse el componente 1 y el componente 2. El 1 dice cuáles son las características del target y el 2 dice qué características tienen los competidores. Una vez que tengo los componentes, entonces ya voy a generar mis preguntas de investigación. Recuerda que dijimos que estas preguntas son por componente. Entonces tengo, por ejemplo, para el componente número 1, las siguientes preguntas. La pregunta número 1 sería, ¿qué edad tiene el cliente? La pregunta 2, ¿cuenta con acceso a Internet? La 3, ¿en qué horarios accede a la red? La 4, ¿qué compra por Internet? La 5, ¿cada cuándo compra por Internet? La 6, ¿qué tan seguro se siente comprando por Internet? Y así puedo generar la cantidad de preguntas de investigación que yo sienta que son necesarias para poder resolver ese componente en particular. ¿Se fijan que pudimos deshacer el componente en más aspectos? ¿Sí? Eso es lo importante, que todo componente se pueda deshacer. Y se fijan que ninguno es una decisión, son necesidades de información, cosas que tengo que investigar o aspectos que tengo que investigar del mercado. Se fijan
que todos son del mercado, en ningún momento dije costos o en ningún momento dije ventas, porque los costos son internos. Cada empresa sabe cuáles son sus costos y el costo es diferente al precio. El costo es lo que te cuesta producir algo. El precio es a cuánto lo vas a vender, ¿sí? Ya con una utilidad. ¿Se fijan que también son diferentes los conceptos? Todo eso es importante tenerlo en cuenta y tenerlo en mente al momento de desarrollar la estructura de la investigación. El segundo componente, que es mi componente número 2, dice, ¿qué características tienen los competidores? Para este componente yo desarrollé algunas preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes son los competidores? ¿Cuál es su nivel de posicionamiento? ¿En qué plataformas están presentes? ¿Qué servicios ofrecen? Puedo poner otro que diga qué productos ofrecen, ¿sí? Y en base a todo esto, yo ya voy a ir estructurando la investigación, le voy a ir dando forma y voy a comenzar a ver hacia dónde va el rumbo, qué es lo que tengo que preguntar y cómo lo voy a preguntar, ¿sí? Después desarrolló las hipótesis. ¿Recuerdan que dijimos que podían surgir de diferentes lugares? Por ejemplo, pueden ser generales. Aquí yo puedo poner el nivel de competencia y la edad del cliente hacen que la implantación de la tienda online no sea factible. Esa es una hipótesis. Lo voy a comprobar una vez que tenga la información, o sea, una vez que termine la investigación. Las hipótesis dijimos que también pueden salir de un componente, como por ejemplo, la plataforma donde conviene establecer la tienda es una combinación entre Facebook y Mercado Libre. ¿Sí? Eso también lo tengo que preguntar para poderle dar respuesta a esa hipótesis. También pueden surgir de las preguntas de investigación, como por ejemplo, la mayoría de los clientes tienen acceso a Internet y han comprado productos online. Se fijan que tengo que poner un aspecto, o sea, aquí estoy diciendo la mayoría, ¿sí? De tal forma que yo pueda comprobar si realmente el 50% más 1, que sería la mayoría, tiene estas características. O también pueden surgir del modelo. La mayoría de los clientes buscan información del producto en diversas fuentes antes de completar la compra. ¿Sale? Entonces, todo esto son diferentes lugares de donde pueden surgir unas hipótesis. Entonces, ¿cuántas hipótesis puedo tener? Imagínense, o sea, muchísimas, porque vienen de todas las combinaciones, de todas las preguntas, de todos los componentes, de mi PIM, de mi PDA, de mi modelo, o sea, son muchísimas las hipótesis que yo debo de generar o que yo puedo generar. ¿Cuántas convienen? Conviene tener una hipótesis general, o sea, que dé respuesta de manera específica a mi problema de decisión administrativa y varias hipótesis de preguntas de investigación y de componentes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la información que yo considere que es la más importante. Y debo de incluir esa información en mis preguntas, o sea, debo de corroborar que todo está ahí para que a la hora de que yo genere mis instrumentos de investigación, pues realmente incluya esa información que me va a permitir corroborar o comprobar las hipótesis. Por último, vamos a desarrollar el modelo analítico. Recuerden que el modelo analítico se divide en verbal, gráfico o matemático. Una vez que ustedes ya son expertos en investigación de mercados, pueden elegir qué modelo utilizar. No tienen que utilizar los tres. Pero por ahora vamos a desarrollar los tres modelos, de tal manera que poco a poco nos vaya quedando claras las características de cada uno de ellos. ¿De qué se trata cada uno? Pues recuerden que tenemos un video en el cual explicamos este concepto, pero vamos ahora a la práctica. En el modelo verbal, que acuérdense que es un párrafo, podríamos tener lo siguiente. El cliente siente la necesidad del producto. Busca en Internet diversas opciones. En base a los servicios y características del producto y la empresa, lleva a cabo un análisis e investiga lo que opinan otros compradores. Y después lleva a cabo la decisión de compra. ¿Sí? Ahora, en el modelo matemático vamos a poner lo mismo, pero en forma de ecuación. La ecuación que vamos a utilizar siempre es la misma, pero lo que va a cambiar es el valor de y el valor de x, y. El valor de y
tiene que ver con la acción del cliente. En este caso es la decisión de comprar online, porque si el cliente sí decide comprar online, entonces nosotros sí ponemos la tienda, o más bien la empresa sí puede poner la tienda, ¿sale? Y XY tiene que ver con los factores que influyen en que el cliente tome esa decisión. En este caso, pues tenemos factores como la edad, el acceso a Internet, el gusto por compras online, los servicios, la competencia y las características del producto o servicio. ¿Sale? De esa manera, pues nosotros ya vamos a tener como identificado, ¿sí? Y estructurado qué es lo que tenemos que investigar. Ahora, el A0 y AI siempre van a ser parámetros a determinar de manera estadística. Aquí les puse además qué significa I y qué significa N, nada más de manera ilustrativa, para que ustedes sepan qué significa. La N es la muestra, ¿sí? Porque es N minúscula, ¿sale? Posteriormente vamos a tener un video que habla acerca de la población y de la muestra. Y la I es un elemento, o sea, una persona, a quien le vamos a preguntar acerca de todo este problema, ¿sale? La última forma del modelo analítico es el modelo gráfico. Recuerden que el modelo gráfico es un diagrama que va a representar lo mismo, ¿sí? Pero a través de pasos estructurados. Recuerden también que vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces tenemos la necesidad del producto en primer lugar. Después, el cliente, ya que siente la necesidad del producto, accede a Internet. El número 3 sería la búsqueda de opciones en la red. En base a eso va a llevar a cabo el número 4, que es el análisis de las opciones. Y el número 5 es la decisión de compra. Entonces, si se fijan, es como un resumen del verbal, ¿sí? Ya ustedes poco a poco van a identificar cuál es el tipo de modelo analítico que más se adecua a el desarrollo de su problema y a ustedes como investigadores, cuál les gusta más. Y por ese pueden comenzar. Y ya de ahí, pues los otros dos salen fácilmente. Y listo, ya tenemos nuestra estructura. ¿Se fijan? Lo único que necesitamos es tener siempre clara la idea, ¿sí? Recordar que nada más estamos en ese carril, nada más estamos en ese sentido y que no nos podemos cambiar de sentido ni nos podemos cambiar de carril. Mientras más estemos desarrollando estructuras de investigaciones, obviamente se nos va a hacer más sencillo, ¿sí? Pero obviamente también hay que comenzar. Entonces, pues los invito a crear, los invito a comenzar a desarrollar estas estructuras de las investigaciones y poco a poco se van a dar cuenta que cada vez se les va a hacer más fácil. Y en cuanto vean el problema, ya van a saber qué componentes más o menos tienen que tomar en cuenta, de qué se va a desarrollar el problema de investigación de mercados, qué preguntas tienen que incluir y así se van a hacer expertos en investigación de mercados. Cualquier duda, les invito a comentármela y pues sigo a sus órdenes. Que tengan un excelente día, cuídense y manténganse a salvo. Nos vemos pronto.